A la cita, hermanos, si me pueden acompañar, Marcos capítulo 9, versículo 14 al 29. El nombre de esta predicación, hermanos, es el reto de ser un discípulo de Jesús. Marcos 9, versículos del 14 al 29, dice así la palabra de Dios, hermanos. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le tome, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traérmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, y en cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño, y muchas veces le echa al fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió el espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiendo con violencia, salió, y él se quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. ¿Cuántas gracias te doy, Padre, por la palabra del día de hoy que tú nos das el día? Yo te doy toda la gloria y la honra, Señor, porque tu Espíritu Santo dará esta palabra, Dios. Utiliza mis labios, utiliza mi pensamiento y mi corazón, Dios, para que seas tú dando esta palabra a todo aquel que nos está oyendo. Te pido, Padre Jesucristo, que utilices mi cuerpo, mi boca, mis sentidos, para que seas tú, Señor, bendiciendo a cada una de las personas que escuchan esta palabra. Te pido, Señor, por cada uno de ellos, para que cualquier estorbo sea quitado, Señor, y pueda entrar tu palabra a cada una de esas almas. Yo te doy gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, hermanos, si hiciéramos una encuesta en el mundo secular, preguntando si conocen o han escuchado hablar de Jesucristo, sé que tendríamos muchas respuestas afirmativas, ya que la historia del tiempo se encuentra dividida desde el nacimiento de nuestro Señor Jesús, quedando el conteo en la historia ya en el Antiguo Testamento, antes de Cristo y después de Cristo. Si preguntáramos también a estas mismas personas, hermano, un rasgo distintivo de ese hombre al resto de los demás, las respuestas serían que fue un hombre humilde, bondadoso, piadoso, misericordioso, y que tenía amor hacia los demás sin distinción alguna, y hacía muchos milagros. Y si también preguntáramos a esas mismas personas, hermanos, ¿qué rasgos distintivos hacen diferentes a los discípulos de Jesucristo? Ciertamente la respuesta sería que todas las características de su maestro las tienen que reflejar
todo aquel que sea su discípulo. Y esto se vuelve, hermano, un gran reto para todo aquel que es llamado por Jesús. Cada uno de nosotros, hermanos, hemos sido llamados a ser discípulos. Y esto lo vemos en las Escrituras de la palabra del Señor, donde Jesús siempre hizo una invitación a todo aquel que elegía como su discípulo y ocupaba la palabra sígueme. Esta palabra sígueme, hermano, significa camino, ordenar, mandar, impulsar, poner en movimiento, y también se traduce como un amigo, como un compañero de viaje que va por el mismo camino. Eso es lo que significa la palabra sígueme, que ocupaba en toda la Escritura, en todos los pasajes Jesucristo hacia todas las personas, que Él elegía. Hacia nosotros nos eligió, hermanos, con esa misma palabra, sígueme. Entonces, esta palabra, hermanos, tiene implicaciones teológicas. Primero, hermano, el término implica movimiento, impulso, que cada uno de nosotros nos movamos conforme a lo que Él nos ordena. Segundo, el término sígueme implica compañía íntima con otra persona. Si queremos seguir a nuestro Señor Jesucristo, esto implica que estemos en una intimidad con Él. Tercero, también da la idea de ir por un camino que es trazado por otra persona que ya conoce y del cual dependemos para caminar, hermano. Y cuarto, esta palabra también connota un mandamiento de ir por un camino bajo la orden o mandato de otra persona. Y así es el discípulo, hermanos. Estas 4 implicaciones teológicas de la palabra sígueme es lo que Jesús hacía con cada una de las personas que Él le pedía que le siguiera. Así que nosotros, como discípulos de Jesús, tenemos que escuchar la voz de Jesús, ponernos en acción, y lo más importante, mi hermano, es caminar con Él. Y esto implica fe, esa fe que tenemos que poner por alto en nuestro ser para que cada uno de nosotros pongamos sobre sí el nombre del Salvador y seguirle, hermano. Es momento, hermano, también de hacer un énfasis de quién es un seguidor y quién es un discípulo de Jesús. Un seguidor, hermano, es aquella persona que le agradan las ideas, le agradan las acciones de la otra persona, pero solo espera recibir un beneficio a cambio de seguirle. El discípulo recibe las ordenanzas, recibe las enseñanzas, recibe las ideas y las acciones, y cada una de estas las tenemos que vivir en nuestra vida diaria, procurando diariamente hacer lo que el Maestro nos ha enseñado. Todos estos rasgos, hermanos, son nacidos o son entregados en nuestra nueva naturaleza, en la nueva naturaleza que cada uno de nosotros aceptamos cuando Dios nos dio el llamado por medio de nuestro Salvador Jesús. El ser un discípulo, hermanos, significa muchos retos, y vamos a ir mencionando uno por uno. Volviendo a la cita base, hermanos, Marcos 9, 14 y 15, vamos a ir desmenuzando este pasaje para ver cómo Jesús va adiestrando a sus discípulos. En el versículo 14 y 15 dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró
y corriendo a él le saludaron. Hermano, para comprender la palabra de Dios tenemos que adentrarnos, imaginarnos y estar en ese lugar donde estuvo nuestro Señor Jesús. En este pasaje, hermanos, podemos identificar a 4 personajes o a 4 distintas personas que estaban en ese lugar. Primeramente, a una multitud que le seguía a Jesús. Podemos identificar solamente a 9 discípulos, porque los otros 3 hermanos, en el pasaje anterior de ese mismo capítulo, ellos venían después de la transfiguración de Jesús. También en este pasaje vemos a unos escribas, conocedores de la ley, y por último a un padre con un hijo endemoniado, hermanos. Cada uno de estas 4 personas, de estos 4 elementos, cada uno con distintas necesidades, a lo cual nuestro Señor Jesús conocía cada una de ellas. Y vamos a hacer referencia primero, hermanos, a los seguidores. Podemos ver que dentro de la multitud, hermanos, solamente le seguían como espectadores de todo lo que hacía nuestro Señor Jesús. De un sordomudo, del hombre de la mano seca y de muchos milagros que él ya había realizado, y que por esto su fama se había extendido por todos los pueblos. Vemos que esta figura de los seguidores, al ver todo lo que él hacía, todos los prodigios que hacía, lo seguían únicamente para ver qué beneficios le iba a traer a su vida. Eso es lo que es un seguidor. El versículo 16 al 18 del mismo capítulo, hermanos, dice: y él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le tome, lo sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. Aquí podemos ver, hermanos, el segundo personaje de esta cita, donde vemos a unos discípulos que estaban contendiendo con los escribas. Estaban discutiendo con los escribas, y yo quiero imaginarme, hermano, que contendían con los escribas porque los mismos escribas querían exhibir el fracaso de los discípulos ante la multitud. Esa frustración del discípulo que no pudo liberar al muchacho de un espíritu inmundo que lo atormentaba. Y los escribas, como conocedores de la ley, querían tratar de desacreditar el poder del Maestro, de nuestro Señor Jesús. Ahora, hermano, se supone que los discípulos de Jesús, con esa autoridad que Jesús ya les había otorgado, hermano, ellos debían de haber actuado y liberado al muchacho, porque Jesús ya les había dado autoridad para expulsar. Lo podemos ver, si me acompañan, en Marcos capítulo 6, versículos 7, 12 y 13. Y dice la palabra de Dios: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, y les dio autoridad sobre espíritus inmundos, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echasen fuera demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban.
Nuestro Señor Jesús ya les había dado la potestad, ya les había dado la autoridad a los discípulos para echar fuera demonios y sanar gente. Y con este versículo, hermanos, yo me hacía dos preguntas. ¿Acaso la autoridad de Jesús, que Jesús les dio, fue solo momentánea? ¿O que la autoridad de Jesús no era suficiente? Y la respuesta es que de ninguna manera, hermanos, sino que se puso a prueba en este versículo la fe de los discípulos. Esa fe que los discípulos ya debían de haber trabajado, porque ellos caminaban con el Señor, porque todo un discípulo camina con el Señor aprendiendo lo que el Maestro hace. Pero ellos dudaron de esa fe que ellos ya habían visto, que ya les había dado el Señor Jesús. Y aquí podemos meditar, hermano, podemos reflexionar que debemos de crecer nuestra fe, que hay veces, algunas veces, hermanos, por nuestra falta de fe, hemos dejado de entrever el poder de Dios a la gente que no conoce a Jesús. Esa falta de fe, hemos dejado mal el nombre de Dios y de nuestro Señor Jesús. Así que, hermano, yo te invito que crezcamos en fe. Si somos discípulos de Jesús, que crezcamos en la fe, que no perdamos la fe, hermanos. También vemos como cuarta personaje, hermanos, de este versículo, a un padre desesperado, que está en busca del Salvador, y al no encontrarlo, hermanos, pide ayuda a los mismos discípulos de Jesucristo, porque era lógico que la fama de Jesús en aquel tiempo se había hecho tan grande que él presuponía que los discípulos podían ayudarle a liberar de ese espíritu a su hijo. Hermano, en este mundo que estamos viviendo, en esta temporada que estamos caminando con tanta incertidumbre, con tanto problema y con una pandemia que el mundo está teniendo, en estos tiempos, hermanos, podemos ver a nuestro alrededor que hay mucha gente angustiada, temerosa del día a día, que vive con pánico, que vive con un desorden en sus emociones. Y mira, hermano, lo primero que va a hacer esta gente, o lo que está haciendo ya la gente, es buscar la ayuda de Dios. ¿Y sabe a quién van a voltear a ver? Pues van a ver a usted como discípulo de Jesús. A cada uno de ustedes, hermanos, van a buscar una esperanza, porque primeramente van buscando la paz y la confianza en Dios. Pero eso lo van a ver en ti, que tú vivas reposadamente y descansando en Dios. Imagínense si a usted lo encuentran atormentado o fuera de control de sus emociones. ¿Cuál sería la respuesta de esa gente que lo va a buscar a usted como un discípulo de Jesús? Qué gran responsabilidad de nosotros como hijos de Dios mostrar que somos discípulos, que crecemos en fe, que estamos viviendo reposadamente y descansando en Dios con una paz interna que se muestra en nuestro rostro, que a pesar de las necesidades de la enfermedad, nuestro rostro muestra alegría, muestra contentamiento, muestra confianza en Dios, hermano. Así que esto nos enseña a vivir constantemente con una fe grande en Dios, una confianza grande en Dios, viviendo en paz, hermanos.
Y este padre buscó precisamente a los discípulos porque él pensaba y presuponía que ellos lo podían liberar. Pero vea el versículo 19. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traérmelo. Hermanos, la fe del discípulo debe ser tan grande que esta reprensión que hizo nuestro Señor Jesús se los hace a los propios discípulos, a sus propios discípulos, y les dice: generación incrédula. Les está hablando de que les faltó fe, como dice, si me acompañan a Mateo 17:20, hermanos. Mateo 17:20 dice la palabra de Dios: Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, si tuvieses fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y no os será imposible. Aquí nos muestra en este pasaje, hermanos, cómo nuestro Señor Jesús reprende a sus discípulos porque la fe que ellos tenían había sido muy poca. En Mateo, el mismo versículo les muestra cómo su poca fe, y la compara con un grano de mostaza, hermanos, algo pequeñito. Así nosotros, hermanos, me ponía en el corazón mi padre, que no importa, hermanos, las circunstancias que estemos pasando, no importa la enfermedad que estemos pasando, no importa las carestías que podamos pasar, siempre contando con la confianza que tenemos que estar puesta en Dios nuestro Señor. Esa es la fe que debemos de tener, hermanos, invariablemente de lo que esté sucediendo en nuestra economía, en nuestro hogar, estando encerrados ahorita por la pandemia. Lo primero que tenemos que tener es fe de que el pueblo de México, de que el mundo saldrá bienaventurado y gozando de la palabra de Dios, hermanos. Continuando, hermanos, en Marcos, ahora versículo 20, 22, fíjense lo que dice la palabra. Después de que Jesús reprende a sus apóstoles, a sus discípulos, dice la palabra: y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño, y muchas veces le echa al fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Aquí podemos, hermanos, imaginar, yo me imagino la escena donde el padre del muchacho había oído de Jesús, de sus maravillas que estaba haciendo, de que sanaba, de que liberaba a personas de espíritus inmundos, y fue a buscar a Jesús. Pero viendo lo sucedido con el discípulo que no lo pudo liberar, en su ser hay una duda, y por eso exclama al Padre: pero si puedes hacer algo. Esa duda que a veces nosotros como incrédulos, a veces también la decimos, hermanos. Nosotros como discípulos de Jesús debemos de tener ese carácter de Dios en nuestras vidas. Debemos de vivir en paz y descansando en Dios y no poner en duda el poder de Dios, hermanos, el poder de sanación de nuestro Señor Jesucristo, el poder de liberación de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Padre dudó y le preguntaba a Jesús: pero si tú puedes poner,
Si tú puedes hacer algo, ayúdame. Pero mire lo que Jesús le responde. En el versículo 23 y 24, Jesús le responde y le dice: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. En este versículo, hermanos, podemos ver cómo el Señor Jesucristo le hace una confrontación al Padre acerca de su fe. Que si cree en el poder de Jesús, todo le será posible. Y hay veces que nuestro Señor Jesucristo actúa de esa manera, hermano. Nos habla, nos estimula, nos dice cómo debemos de caminar, pero nosotros a veces dudamos por incrédulos. O la misma gente que no conoce de Él duda porque no le conoce, porque no camina con Él. Pero vea el Espíritu Santo que actúa siempre con nosotros. Actúa en el Padre, hermano, donde el Padre se humilla y clama diciendo: creo. Y aún le pide la ayuda en su incredulidad, hermanos. Nosotros, si estamos pasando por una prueba, hermanos, y si estamos dudando, tenemos que humillarnos ante Dios. Tenemos que humillarnos diciéndole: creo en ti, Señor. Ahora bien, hermanos, esta aseveración de nuestro Señor Jesús, de que si puedes creer y al que cree todo le es posible, hay veces que lo hemos ocupado también erradamente, pensando que si creemos y lo deseamos, podemos cambiar la voluntad de Dios. Mas, sin embargo, esto se refiere, hermano, que el que cree en Jesús deposita su confianza plena en Dios y, lo más importante, acepta su voluntad, que es perfecta. Así que, hermanos, debemos de depositar nuestra confianza en Dios, y más en estos tiempos difíciles, y aceptar su voluntad, que es perfecta, hermano. En el versículo 25 al 29 dice el pasaje: y cuando Jesús vio a la multitud, se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con ayuno y oración. En este versículo, hermanos, podemos ver dos partes, que así como al muchacho lo liberó, así a nosotros, en un principio, Él nos liberó, nos sacó de lo vil y de lo menospreciado y de todo el pecado que traíamos. Pero también Él nos levantó de toda aquella perdición que estábamos envueltos, y nos sigue manteniendo agarrados de su mano, porque Él es piadoso, es misericordioso con nosotros, y Él no nos suelta de su mano. Nosotros no le hemos agarrado su mano, Él nos ha tomado de su mano, hermano. Y hay veces que nosotros nos soltamos porque nuestra fe, por los sucesos, por las circunstancias, empezamos a dudar, empezamos a creer en otras cuestiones de si será o no será cierto. Y hay veces que nos sacude
con permiso de nuestro Señor Jesucristo, de Dios, nos sacude el enemigo, pero Jesús está ahí agarrándonos de la mano, hermano. Nunca nos va a soltar Él, a pesar de todas las arbitrariedades, circunstancias contrarias a nuestro ser. En estos tiempos vemos, hermanos, un continuo mal en nuestro alrededor. Y hay veces que decimos, vamos a disponer más tiempo en nuestras oraciones. Vamos a disponer nuestro cuerpo en hacer ayunos por comida, por bebida, por lo que los placeres de la carne podamos menguar. Intensificamos esos momentos. Mas sin en cambio, hermanos, la palabra de Dios nos enseña que no solamente tenemos que intensificar en esos momentos nuestra oración y nuestro ayuno, sino lo que pide Dios cuando habla de oración es que en tu vida y en la mía haya una perfecta relación con Dios, pero no por un momento, sino continuamente. En nuestro diario vivir esa relación perfecta con Dios. Y cuando Jesús hace referencia al ayuno, hermano, no es por un tiempo. El ayuno significa la negación radical de los deseos de la carne en el mundo que vivimos. Y estos dos elementos, hermanos, es donde se da una relación perfecta con el Señor. Pero esto implica santidad. Y ahí cuando uno empieza a santificarse para recibir las promesas que están escritas por parte de Dios, ahí somos respaldados por la autoridad de Jesús. Esa autoridad de Jesús que nos las ha dado y que nos las dio en su palabra. Así que, hermano, esta enseñanza que nos da nuestro Señor Jesucristo, nos tenemos que poner retos como hijos de Dios. ¿Cuáles son los retos que nos pide nuestro Señor Jesucristo para nuestro diario vivir? El primero, que como discípulos de Cristo, es examinar nuestro diario vivir, tener una plena convicción de qué tengo en el corazón, si soy solo seguidor o realmente soy discípulo, y podemos saber realmente cuando somos obedientes a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. Ese es el primer reto, hermanos, examinar nuestro diario manera de vivir. El segundo reto es acerca de nuestra fe en Cristo. ¿Alguna vez hemos dudado en cuanto al poder de Dios? Porque a veces, por el tiempo que transcurre, hermanos, hay veces que Dios no nos ha dado una respuesta. Y esto nos lleva a perder la fe. Esto nos lleva a caer en desánimo, a perder la paciencia. Y hay veces que nos sometemos a una depresión, a un desánimo involuntario. Yo te invito, hermano, que si tú estás pasando en este momento por alguna depresión, por algún desánimo, porque ya perdiste tu paciencia y la fe en Dios, regresa a tu primer amor. Humíllate ante Dios y pídele: ayúdame en mi incredulidad. Porque cuando dudamos del poder de Dios y de Jesús, hermano, Él nos compara a una generación incrédula y perversa. Lucas 9:41, hermano. No lo vamos a leer, pero así nos compara nuestro Señor Jesús cuando nosotros empezamos a caer en la incredulidad, en la falta de fe, en la desesperanza. Así que el reto es que nuestra fe en Cristo sea más grande,
sea que nunca la perdamos, hermano. Y por último, el último reto, hermanos, es mantener diariamente una relación perfecta con Dios y la negación de los placeres de nuestra carne. Esa relación perfecta que nos lleva a la santidad, que nos lleva a estar en comunión con el Padre, con nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nos negamos diariamente a los deseos de la carne, que siempre nos va a estar manipulando en hacer algo malo, que siempre nos va a estar atrayendo para que desobedezcamos las leyes que Dios nos ha dado. Esos son los 3 retos que tenemos como discípulos de Jesús. Y mire, hermano, ya para terminar, debemos nosotros como hijos de Dios, como discípulos de Jesucristo, debemos de estar privilegiados, debemos de sentirnos privilegiados de ser discípulos de Jesús. Y hay 6 razones poderosas, hermanos, de por qué usted y yo debemos de ser privilegiados. ¿Por qué nos debemos de sentir privilegiados de ser un discípulo de Jesús? Número 1, eres llamado y escogido por Dios. Nadie te escogió, solamente a ti te escogió Dios. 2, Jesús es tu Salvador y murió por ti en la cruz. Dio su vida para que tú te salvaras. Número 3, hermano, Dios es tu Padre, con quien tienes una relación personal. Diariamente ten esa relación personal, porque nadie te va a impedir esa relación personal con Él. Número 4, hermano, te ha sido dada vida eterna. Esa promesa que viene en la palabra de Dios de que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Esa vida eterna que para ti y para mí ya nos las dio. Y número 5, hermano, el Espíritu Santo vive en ti, te da paz con Dios. Sea las circunstancias que sean, hermanos, el Espíritu Santo siempre va a estar caminando contigo, va a estar enorgulléndote. Y por último, punto número 6, hermanos, nada te puede separar del amor de Dios. Nada nos puede separar del amor de Dios, hermano. Porque solamente Dios nos ama sin pedirnos mucho que no podamos entregarle. Todo lo que le entregamos es por amor a Él. Así que yo te pido, hermano, esta noche, primeramente, que podamos tener fe, que no seamos incrédulos o en dudar de la capacidad de Dios que tiene con nosotros, porque Él tiene el control de sus hijos, y que debemos de ser guiados, transformados, para que lleguemos a tener los rasgos y el carácter de Cristo. Yo te pido, hermano, que ahí reflexiones en tu lugar, reflexiones en tu casa sobre lo que Dios habló el día de hoy. Porque tu Padre, tú nos has escogido, Dios. Tú nos llamaste para ser tus discípulos. Y para nosotros es un gran reto, Dios, para que cada uno de nosotros podamos caminar contigo, para que cada uno de nosotros podamos tener esa fe que tú nos has dado, Dios, para que cada uno de nosotros examinemos en nuestro interior, en nuestro corazón, cómo andamos, Señor, si solamente somos seguidores de ti o realmente somos tus discípulos,
Padre, te he pedido por cada uno de mis hermanos, por cada una de las personas que escucharon esta palabra, para que seas tú, Señor, mostrándoles que tú los has llamado, tú los has escogido, tú eres su Salvador y tú diste tu vida por ellos. Tú eres tu Padre, tú nos has dado vida eterna y tu Espíritu Santo vive en nosotros. Y te pido, Padre, porque no hay nada que nos separe de tu amor. Gracias, Señor, por tu palabra del día de hoy. Gracias, Dios, porque nos has mostrado, Dios, esta tarde que no debemos de caer en incredulidad. Ayúdanos a soportar, Dios, toda la enfermedad, toda angustia, todo problema, creyendo que tú estás con nosotros, porque nosotros caminamos contigo. Yo te doy gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dios los bendice, hermanos.